Bienvenidos nuevamente a esta serie de webinarios que hemos organizado desde la Alianza Mexicana por la Biodiversidad. Para los que es la primera vez que se unen a estos webinars, pues les recomendamos checar nuestra página donde están los webinars anteriores que van del tema de qué es la biodiversidad, y nos hemos ido adentrando poco a poco en el convenio sobre la diversidad biológica, considerando que estos webinars los hemos pues organizado en la ruta hacia la siguiente conferencia de las partes, la número 14, que se lleva a cabo este año en Egipto, pues al final del año, ya a finales de noviembre. Entonces, pues van a ser 6 webinars de aquí a octubre, donde queremos contarles de qué se trata todo esto de las COPs, los temas que se revisan, cómo funciona una COP, cómo funciona el CBD, y de ahí que pues podamos ir generando mayores capacidades entre personas tanto de la sociedad civil como pues estudiantes, que hemos visto que hay mucha gente conectada de universidades, incluso de gobiernos pues estatales o municipales. El día de hoy pues tenemos tres ponentes. Vamos a ver el CBD y sus protocolos. Entonces, para empezar vamos a tener la presentación de Alberto Rojas Rueda. Les voy a leer su semblanza para que conozcan su expertise. Alberto es médico y politólogo por la Universidad Nacional de México, especialista en políticas e instrumentos de gestión ambiental por la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid, especialista en política energética y medioambiental por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y tiene un máster en gestión y auditoría ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. También es maestro en políticas públicas comparadas, también por la FLACSO México, y es egresado del programa LEAD México por el Colegio de México. Él ha sido asesor, coordinador de asesores y secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en diversas legislaturas. También ha sido asesor de los gobiernos de Campeche, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas en temas relacionados con medio ambiente, presupuesto y cambio climático. Además, fungió como asesor para el Banco Mundial en políticas de cambio climático a nivel subnacional. Ha sido encargada del área de políticas públicas de Greenpeace México y ha sido profesor de asignatura de políticas de medio ambiente en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y bueno, tiene un currículum súper amplio. Ahorita él actualmente es coordinador general del proyecto Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y Gobernanza Ambiental para la Sustentabilidad en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. Entonces, pues espero que le puedan sacar mucho provecho a la experiencia de Alberto. Voy a pasarme a su presentación para que pueda compartirles lo que les tiene preparado. Al final de esta parte pueden hacer sus preguntas para que vayan preparando. Y pues adelante, Alberto. Gracias, ¿cómo están? Pues buenos días a todas, todos. Vamos a empezar con una charla sobre el CBD, la COP14, Nagoya, Cartagena, Nagoya, Kuala Lumpur, metas de Aichi y muchos otros términos que son, parece cifrados, pero que vale mucho la pena que empecemos a conocer y a manejar. Lo primero es, ustedes empezarán o han estado escuchando recientemente todos estos términos, y me parece que es muy importante que podamos saber de qué va, qué tiene que ver cada uno de estos términos, qué significan, por qué están. ¿Qué es todo entonces esto de lo que se habla? ¿Por qué recientemente está cobrando particular atención estos términos? Pues empecemos por
el más importante y el primero de todos, el CDB. ¿Qué es el CDB o el CBD? Llamados estados parte ante la pérdida de biodiversidad, reconociendo su importancia para el bienestar humano y también para soportar la vida en el planeta. Entonces, es un documento bastante importante y bastante relevante en términos generales. Entonces, el tema primero, ya vimos qué es el CDB en términos generales y qué es una COP. Una COP es una conferencia de las partes. La conferencia de las partes, ¿pero de qué parte estamos hablando? Pues estamos hablando de todos los estados partes. Se recuerdan que cuando hablaba del Convenio de Diversidad Biológica les decía que es un instrumento internacional multilateral en donde las partes, y cuando hablo de las partes me refiero fundamentalmente a los estados parte. Este convenio es un convenio que está firmado por 196 estados parte y solamente Estados Unidos y el Vaticano no han ratificado el documento. Y México es uno de los países que ha firmado y por eso tiene este nivel o este rango de ley en el país. ¿Y a qué se refiere entonces la COP14 cuando hablan recientemente de COP14? Bueno, pues la COP14 se refiere a la 14ª Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica. Y esta se va a llevar a cabo en Sharm el Sheikh, en Egipto, del 17 al 19 de noviembre de este año. Entonces, ya entendemos qué es el CDB, ya entendemos qué es una COP, ya sabemos qué es la COP14, pero ¿por qué COP14? Pues, ¿dónde han ocurrido las otras COPs? Me imagino que debe de haber una COP 1, 2, 3, 4 y así hasta la 13, que es en la que estamos ahorita. Pero además, en Egipto se van a llevar a cabo 2 reuniones adicionales o paralelas a la COP, que son las COP-MOP. ¿Qué es esto de la COP-MOP? La COP-MOP 9 del protocolo de Cartagena y la COP-MOP 3 del protocolo de Nagoya. Y aquí es muy interesante porque siguen apareciendo un montón de acrónimos o términos que no necesariamente conocemos porque no estamos familiarizados con este instrumento, pero conforme vaya avanzando en la presentación iremos conociendo a qué se refieren la COP-MOP y a qué es una COP-MOP 9 y una COP-MOP 3, tanto para Cartagena como para Nagoya. Vámonos a los antecedentes del Convenio de Diversidad Biológica. ¿De dónde nace esta convención internacional, este tratado multilateral? Bueno, en el 88, a finales de los 80, ya había una discusión muy fuerte sobre el impacto que tenía el hombre sobre la biodiversidad. Había muchos programas de sociedad civil y también muchos medios de comunicación que estaban empezando a publicar estudios científicos que demostraban que muchas de las especies de vida silvestre, tanto de plantas como animales, terrestres, acuáticas, insulares, estaban en grave riesgo, empezaban a aparecer públicamente las extinciones y se empezaba a hablar lo que hoy en día Gerardo Ceballos conoce como la gran extinción masiva, ¿no? La última gran extinción de la vida silvestre que se está llevando a cabo en el planeta. Y entonces el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA entonces, convocó a un grupo especial de expertos sobre diversidad biológica para ver qué se podía hacer en torno a esta preocupación. Entonces, en el 88 se reúne este grupo y en el 89 se establece por primera vez un grupo de trabajo ad hoc de expertos tanto jurídicos como técnicos, porque se define en el 88 que lo que había que hacer era un instrumento con carácter vinculante en donde los estados que tuvieran interés en este tema establecieran una suerte de acuerdo multilateral. Este grupo de trabajo que se conforma en el 89, en el 91 recibe el nombre de Comité Intergubernamental de Negociación y empiezan todos los grupos y países que están interesados, así como organizaciones de la sociedad civil y academia, a incorporar una serie de condiciones o de temas que se consideran prioritarios para la biodiversidad. En el 92 terminan los trabajos
en la conferencia de Nairobi el 22 de mayo, y si ustedes recuerdan, el 92 es un año muy importante porque ese mismo año se lleva a cabo la Cumbre de la Tierra unos meses más adelante. Y entonces, al terminar los trabajos en Nairobi, que empezaron en 91 y terminan en 92, lo que se tiene ya es un documento base para establecer una convención que podría abrirse ya a inclusión de los países aprovechando la Cumbre de Río de 92. Y es lo que pasa después. En el 92 se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, que todos conocemos como Cumbre de la Tierra, y el convenio sobre la diversidad biológica que había sido trabajado entre el 91 y 92, a partir de los trabajos del 89 de este grupo ad hoc, se abre a la firma a partir del 5 de junio por un año hasta el 4 de junio del 93. ¿Qué es lo que pasa en 1993? En 1993 el convenio entra en vigor, particularmente el 19 de diciembre, es un día muy importante, porque es el día que adquiere el carácter, en el caso mexicano, poco más adelante, pero el carácter de ley. Y la primera reunión de la Conferencia de las Partes, y la Conferencia de las Partes es la primera reunión en donde todos los estados parte, estos 196 estados, se reúnen y empiezan a discutir sobre los temas relacionados con el CBD, ¿no? Esta primera reunión se lleva a cabo en 94, el 28 de noviembre al 9 de diciembre en Bahamas. Esta es la historia de la Convención sobre Diversidad Biológica. Entonces, hay que recordar que en Río de Janeiro hubo 3 grandes convenios. La Convención de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, en la que por cierto México también es parte, y es uno de los principales y es el instrumento más relevante para evitar la desertificación en el planeta, que tiene muchos temas asociados con el CBD. Y también se firmó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este otro gran instrumento que hoy en día es muy importante porque es el principal instrumento multilateral, del cual devienen los recientes Acuerdos de París de 2015, ¿no? Y que es muy importante junto con el Convenio de Diversidad Biológica. Estos son los 3 grandes instrumentos vinculantes que se aprueban en la Cumbre de la Tierra de 92. Ahora, estos no son los únicos tratados internacionales que se han aprobado, y en materia de biodiversidad, el Convenio de Diversidad Biológica no es el único. Hay otros tratados internacionales que están relacionados también con la diversidad biológica y que ustedes pueden revisar si tuvieran interés más a fondo, y yo los haré enunciativamente ahorita. Uno es el famoso Convenio sobre Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre en Peligro de Extinción, el famoso CITES, que es muy importante porque es el que regula el comercio entre los países de las especies de vida silvestre. México es parte. La Convención sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, EDC México no es parte. La Convención sobre los Humedales, conocida como Ramsar, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, la Convención Ballenera Internacional, el Convenio de Patrimonio Mundial, y hay algunos otros instrumentos internacionales que cooperan con el CBD. Por ejemplo, el convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y el medio natural en Europa, que es el conocido como el Convenio de Berna, el Convenio de Cartagena para la protección y desarrollo del medio ambiente de la región Gran Caribe del 83, que tiene otros protocolos derivados asociados también con la protección y desarrollo del medio ambiente de la región, particularmente lo marino, el Plan de Acción para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Zonas Costeras del Mediterráneo, y el Convenio sobre Mares Regionales. Estos son algunos de los instrumentos que tienen relación con el Convenio de Diversidad Biológica. ¿Y cuáles son los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica? Bueno, tiene 3 objetivos fundamentales. El primero es la conservación de la diversidad biológica en todo el planeta. El segundo es la utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica o la biodiversidad.
Y el tercero, que es muy relevante, es la participación justa y equitativa de los beneficios que se derivan de la utilización de estos recursos. ¿Esto qué es? Esto se refiere a que si alguien utiliza un recurso biológico y obtiene un beneficio económico, por ejemplo, para hacer algún producto cosmético o para hacer algún medicamento o alguna sustancia química que es utilizado por la industria, y este insumo proviene de la biodiversidad, los países en donde se encuentra esa biodiversidad puedan recibir los beneficios. Y si esta está asociada con conocimiento tradicional, quienes han mantenido o han generado ese conocimiento tradicional, fundamentalmente grupos indígenas y algunas comunidades locales, pues puedan recibir parte de los beneficios, ¿no? Vamos a retomar entonces qué es el CDB. El CDB es una convención que tiene 196 estados partes, tiene 6 idiomas oficiales: el árabe, el inglés, el español, el francés, el ruso y el chino. Su sede física está en Montreal, Canadá, por eso muchas de las reuniones se llevan a cabo técnicas allá. Hoy en día la presidencia del convenio, que es rotatoria, la tiene México, y esto es porque la última conferencia de las partes, que fue la COP13, se llevó a cabo en este país y le tocó la titularidad de la presidencia de la convención al país. Por eso es tan relevante en este momento el tema. La secretaria actual del convenio es Cristiana Pasca Palmer, y las COP celebradas al día de hoy son 13, y viene la COP 14 que se va a celebrar en Egipto. Hay algunos instrumentos derivados. Cuando ustedes escuchen hablar del convenio de diversidad biológica, también van a escuchar sobre algunos instrumentos derivados, y los instrumentos derivados son protocolos, que son algunos elementos normativos que nos permiten ya aplicar en temas muy específicos la convención. Uno de ellos es el protocolo de Cartagena, otro es el protocolo de Nagoya, y existe una adicional a Cartagena que se conoce como Nagoya Kuala Lumpur. El convenio de la diversidad biológica está conformado por 42 artículos. Tiene 3 anexos y un preámbulo, y yo les recomiendo que le den una revisada. Está en la página de la convención, es público y está en diversos idiomas. Y a grosso modo, los artículos del 1 al artículo 6, 7, hablan fundamentalmente de términos genéricos, que es cuáles son los objetivos, las definiciones utilizadas en la convención, el ámbito jurisdiccional. Y después, a partir del artículo 7 y hasta el artículo 19, se habla fundamentalmente de temas relacionados con materias específicas de la biodiversidad, como la conservación in situ o en el lugar, ex situ, la utilización sostenible de los recursos o componentes de la diversidad biológica, la investigación asociada, la educación asociada, la evaluación de impacto y reducción sobre las especies de vida silvestre, la cooperación científica. Y luego, a partir del artículo 20, empiezan a hablar sobre temas financieros y sobre la forma como se organiza la estructura y las decisiones de la convención. Para terminar, en los temas relacionados con los arreglos fundamentalmente de adhesiones, reservas, denuncias, y después los anexos, que son documentos que apoyan algunos de los temas que están relacionados con estas materias. Esto es muy importante conocerlo, porque es a partir de este texto o de estos capítulos y de los artículos que contienen como se integran después los instrumentos que se derivan, ¿no? ¿Cómo funciona la Convención de Diversidad Biológica? Bueno, hay un órgano el órgano de trabajo de la Convención, y así es como se denominan las formas como operan las convenciones. Todos los tratados que derivan o que son una convención están asociados a un órgano que es el máximo órgano del cual se toman las decisiones, y es el que se conoce como Conferencia de las Partes. Es la COP famosa, ¿no? Y esta conferencia de las partes, como lo mencionaba anteriormente, la conforman los estados que han ratificado el convenio. No solamente los que lo han firmado, sino solamente los que lo han ratificado. O sea, tienen que haberlo firmado y después ratificado. Por eso la conferencia de las partes, Estados Unidos y el Vaticano no forman parte de la conferencia, porque ellos no han ratificado la convención. Y la conferencia lo que hace es
examina todas las formas como se aplica el convenio, es la que dirige, la supervisa y decide sobre todo el proceso de instrumentación, operación y hacia dónde se dirige la Convención sobre Diversidad Biológica. Esta conferencia de las partes tiene dos órganos que la apoyan. Un órgano que se llama subsidiario de asesoramiento técnico, científico y tecnológico, que es el famoso SOBSTA, que se encarga de proporcionar asesoría a la conferencia de las partes y al órgano subsidiario sobre la aplicación. Y el otro órgano es el órgano subsidiario sobre la aplicación, que este órgano lo que hace es el que prepara las recomendaciones que se pondrán a consideración en la conferencia de las partes. Para operar estos órganos de apoyo, existe una secretaría ejecutiva que tiene la suerte también de como secretario técnico, que es la que coordina y supervisa todo el proceso de desarrollo del convenio. Y es la secretaría ejecutiva la que se encuentra ubicada en Montreal. Existen además algunos grupos ad hoc. Fundamentalmente hay tres grupos ad hoc. Uno que tiene que ver con el artículo 8J. ¿Se acuerdan que el texto tiene 42 artículos? El artículo 8 tiene varios incisos y uno de ellos es el J y habla sobre conocimientos tradicionales. Y este grupo de trabajo se hizo para mejorar el papel y la participación de las comunidades locales, los pueblos indígenas, y cómo se les transfería los beneficios y cómo se protegía o protege su conocimiento tradicional asociado. Este grupo de trabajo 8J hoy en día se encuentra en revisión para definir cuál va a ser su futuro, porque ya tiene 20 años de estar en una operación y lo que se está buscando es ver si se mantiene como un grupo especial o si se convierte en un órgano subsidiario o si pasa como un tema que tendría que ser internalizado en las actividades fundamentales de la conferencia. Existen otros dos grupos ad hoc, el de áreas naturales protegidas o áreas protegidas, y es el que está relacionado con la conservación in situ, y el de acceso y participación de los beneficios ABS, que es un foro en donde se discute fundamentalmente cómo se transfieren los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. Esta es la forma como se integra y cómo se organiza el convenio sobre diversidad biológica en su estructura de gobierno. Y después, ¿cuál es la forma como opera? Estos operan a partir de un plan estratégico, digamos, es una planeación que tiene la Convención de Diversidad Biológica, y es un plan estratégico sobre biodiversidad o diversidad biológica. El último es de 2011 al 2020, a 2020, y es un plan de acción que se hace por 10 años, en el cual todos los estados parte se comprometen a seguir una serie de acciones o medidas para proteger la biodiversidad y mejorar las condiciones tanto del estado como del mercado para que los beneficios sean transferidos de manera correcta a todos los que han salvaguardado el conocimiento o la biodiversidad en sí misma. Este plan estratégico está conformado por 3 elementos: la visión, la misión y por 5 objetivos estratégicos. Y derivados de estos objetivos estratégicos aparecen 20 metas específicas, que son las famosas metas de Aichi. Entonces ya sabemos qué es el CDB, ya sabemos qué son las COP, ya sabemos por qué hay una COP 14 ahora, ya sabemos qué son las metas de Aichi, y lo que se busca con este plan estratégico además es tener un marco de referencia sobre el cual actuar a nivel de Naciones Unidas en materia de biodiversidad. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? Los objetivos estratégicos son 5, como lo comentábamos, y el primero aborda las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad mediante la integración de esta en gobierno y sociedad. Y es uno de los elementos que ha promovido el gobierno mexicano en la reciente COP13 para hacer la integración de la biodiversidad en los sectores. El segundo objetivo, que es el de reducir las presiones directas sobre la biodiversidad biológica y promover el uso sostenible. Y esto es muy importante también porque es uno de los elementos que se ha considerado desde la Convención y desde los trabajos del 89 y 90 como unos temas relevantes.
El tercero es el mejorar el estado de la diversidad biológica, salvaguardando ecosistemas, especies y diversidad genética, y esto tiene mucho que ver con las áreas naturales protegidas, pero también con la conservación ex situ. El objetivo 4 es mejorar los beneficios para todos desde la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y esto tiene mucho que ver con lo que aborda el 8J y otros grupos de trabajo, y la meta 18, por ejemplo, de Aichi, que ahorita vamos a ver más adelante, pero también tiene que ver con los servicios ambientales. Por ejemplo, sistemas que en México conocemos como pago por servicios ambientales tienen mucho que ver con este objetivo estratégico. Y por último, el quinto objetivo es mejorar la implementación mediante planificación participativa, gestión del conocimiento y la creación de capacidad. Este tiene particular relevancia para nosotros en el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y particularmente para el proyecto que nosotros coordinamos, porque uno de los elementos que consideramos fundamental o pilar para la conservación de la biodiversidad es la participación de la sociedad, y la participación entendida como derecho humano a tomar parte en las decisiones, y por ello este objetivo estratégico es el que a nosotros nos implica y nos obliga a generar las condiciones y a favorecer este tipo de actividades como los webinars, que permiten tener información en la sociedad para que ésta pueda tomar parte después en las decisiones en el marco del convenio o de su aplicación en los distintos países. Hablemos ahora de las metas de Aichi. ¿Se acuerdan que derivados de estos objetivos estratégicos devienen las metas de Aichi, que son 20? Y como pueden ver en esta diapositiva, las metas de Aichi se agrupan como en 5 grandes colores porque tienen 5 grandes temáticas. La primera tiene que ver con algo más social, que es la 1, conciencia pública; 2, valorización ecosistémica; la tercera tiene que ver con los incentivos que hay, digamos, en el caso de México pueden ser subsidios que benefician o que perjudican a la biodiversidad; y el 4 tiene que ver con la producción y consumo sustentable, que están muy relacionados también con la biodiversidad y con temas de tipo social y económico. La segunda línea tiene que ver con todos aquellos elementos, y es por eso está en rojo y naranja, que ponen en riesgo a la biodiversidad. Y habla el 5 de disminuir la pérdida del hábitat, el 6 de gestionar sostenible la pesca, fundamentalmente también, el 7 tiene que ver con un sector primario sostenible en general, el 8 con la reducción de contaminación, el 9 con especies invasoras, que es uno de los efectos o una de las causas importantes de pérdida de biodiversidad, principalmente en territorios insulares, aunque en áreas naturales protegidas, por ejemplo, la fauna feral, perros ferales, cerdos ferales, conejos ferales, están generando grandes impactos sobre poblaciones nativas de vertebrados, fundamentalmente. Y el 10 es ecosistemas vulnerables por la contaminación, ¿no? Estos otros 6 componentes tienen que ver con la parte de aquellos elementos que afectan directamente a la biodiversidad. Luego tenemos 3 componentes de un color azul y verde que tienen que ver mucho con la parte biodiversidad, con especies, y es el 11, que es la conservación in situ a partir de áreas protegidas; la 12 con especies amenazadas, y ahí se aborda mucho el diseño de estrategias para la conservación de especies específicas que se consideran prioritarias, como la vaquita marina, el oso panda, el tigre, algunos corales. Y el 13, que es diversidad genética, cómo proteger, salvaguardar y conservar la diversidad genética que se encuentra en las especies de vida silvestre, pero también en los reservorios que tienen distintos países a través de sus gobiernos o instituciones académicas. Luego se habla de otros temas que tienen que ver con restauración, resiliencia y protocolo Nagoya, que son la 14, 15 y 16. Cuando veamos un poquito más adelante protocolo Nagoya, les comentaré brevemente de qué trata este protocolo, aunque Alejandro Callejas va a hablar con más profundidad del mismo. Y por último se habla como cuáles son las acciones que se harían para la conservación de biodiversidad. Y está la 17, que tiene que ver con actualización de estrategias de biodiversidad, y se refiere a las estrategias nacionales o subnacionales de biodiversidad, que empiezan por conocer qué elementos de la biodiversidad se encuentran presentes en esos territorios para después establecer medidas de manejo y de conservación de esta biodiversidad. Luego el 18, por eso les hablaba que la meta 18 de Aichi habla de conocimiento tradicional, y este es muy importante porque reconoce la importancia de este conocimiento tradicional como un conocimiento a la par del conocimiento científico,
algo que también ha reconocido el sector salud a través de la Organización Mundial de la Salud como parte fundamental del acervo de conocimientos de la humanidad, y en el caso de la biodiversidad, este conocimiento tradicional asociado a la conservación de la diversidad biológica. El 19, que tiene que ver con conocimiento, ciencia y tecnología, que hoy en día está muy en boga por el nuevo desarrollo de tecnologías de ácido desoxirribonucleico, ADN recombinantes y otros tipos de usos de material genético, de diseño de material genético, tiene mucho que ver con esta meta 19. Y por último, el financiamiento, nuevas estrategias para poder financiar la conservación de la biodiversidad y cómo involucrar a distintos actores en el financiamiento de la conservación de la biodiversidad. Originalmente el Convenio de Diversidad Biológica estaba además dividido en 7 programas temáticos, que hacían referencia a los temas que en ese momento y que hasta más o menos a mediados de la COP 7 o 8 eran temas particularmente relevantes y que hoy en día se han desdibujado en términos generales, aunque los grupos siguen existiendo y los programas temáticos también, se están enfocando más hacia las metas de Aichi que hacia los programas temáticos. Los 7 programas estaban divididos en diversidad biológica marina y costera, de aguas continentales, forestal, agrícola, tierras áridas y subhúmedas, montañas e islas. Y sobre estos distintos temas es sobre los cuales el CBD iba generando o construyendo una serie de decisiones asociadas. Hoy en día estos programas temáticos están en revisión y no necesariamente son los únicos programas, sino que están básicamente llevándose a cabo una serie de políticas asociadas más con el cumplimiento de las metas 2020. Hablemos rápidamente de los protocolos o de los instrumentos derivados de la Convención. El primero es el Protocolo de Cartagena, y digo el primero porque este fue adoptado desde el año 2000 entró en vigor en septiembre de 2003 y establece un procedimiento de acuerdo fundamentado previo para garantizar que los países cuenten con información necesaria para tomar decisiones sobre la importación de organismos fundamentalmente vivos modificados, y ellos les denominan en este instrumento los OVM, organismos vivos modificados, y hace referencia también a a un enfoque que para nosotros en temas de política ambiental, y seguramente para los que son juzgadores o los que están litigando temas ambientales desde sociedad civil o en el Estado, son de relevancia, que es el enfoque precautorio. Este instrumento reafirma el principio de precaución del cual se habla en el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Y este principio precautorio lo que habla es, ante la falta de evidencia científica que determine que puede existir un riesgo, un peligro conocido, pero ante la sospecha, los estados pueden establecer medidas de apremio para garantizar la conservación, en este caso la diversidad biológica, o proteger el material genético de sus países. Y esto es muy importante porque este principio precautorio es uno de los grandes principios de la política ambiental y se encuentra consagrado en este instrumento vinculante que es el Protocolo de Cartagena. Yo no voy a ahondar aquí porque habrá una plática específica sobre el Protocolo de Cartagena, pero sí quiero hacer mención y específica que el protocolo es un instrumento, al igual que el CBD, vinculante, ¿no? Y esto es muy importante porque en tal caso, y en el caso mexicano, que además lo ha ratificado, es un instrumento que ha generado una serie de políticas al interior del país. Me referiré brevemente cómo se conforma este protocolo. Se recuerdan que en el 93-94 se concluye la entrada en vigor de la Convención de Diversidad Biológica, y prácticamente un año después, en la segunda reunión de la Conferencia de las Partes, en el 95, se reconoce la necesidad para establecer un protocolo relacionado con la transferencia, manipulación y utilización de organismos vivos modificados. Y váyanse al 95. En el 95 el contexto internacional es que se empezaba a hablar de los famosos transgénicos, que hoy en día
sigue siendo un tema en la opinión pública, pero en ese entonces estaba tomando particular relevancia porque se estaban generando grandes avances en ese tipo de desarrollos científicos. Algunos de nosotros, particularmente yo, estábamos metidos en temas de ingeniería genética desde la universidad y empezábamos a conocer cómo se hacían los vectores recombinantes y una serie de desarrollos de ingeniería biotecnológica y genética que te permitían hacer nuevos organismos vivos modificados. En esta segunda conferencia se decide determinar un trabajo y en el 99 se hace la primera consulta informal sobre el proceso para retomar la reunión extraordinaria de la COP para adoptar un protocolo específico sobre seguridad de biotecnología. En ese mismo 99 se hace una segunda consulta formal a los estados partes y se determina adoptar un protocolo sobre seguridad de biotecnología. Y entre el 99 y 2000 se hace la primera reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes, en donde se toman decisiones sobre la continuación de la primera reunión extraordinaria de la misma conferencia para establecer un protocolo, que es el protocolo de Cartagena, cuáles son sus disposiciones y cuáles son la estrategia a seguir. En el 2000, el protocolo de Cartagena es abierto a la firma y en el mismo 2000 se hace la primera reunión del Comité Intergubernamental para el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Este protocolo entra en vigor el 11 de septiembre del 2003. Y entonces, este es uno de los instrumentos derivados del CDB. Y ahora sí, reuniones COP-MOP. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las COP, que es las conferencias de las partes? ¿Y qué es una MOP? MOP es Meeting of the Parts, es la reunión de las partes de un protocolo derivado de una convención. Y entonces cuando ustedes vean COP-MOP, están habiendo la conferencia de las partes, ¿no? Es la COP, y la MOP es la reunión de las partes de un protocolo o de un instrumento derivado. Y entonces, una COP, la COP 1, la COP 2, la COP 3 es la conferencia de las partes de la convención, y una MOP es la reunión de las partes del protocolo derivado de esa convención. La primera se llevó a cabo en el caso de Cartagena, en Kuala Lumpur, y aquí lo interesante es la COP-MOP 5, que se llevó a cabo en Nagoya, Japón, en 2010. Esta convención, esta reunión, esta conferencia de las partes, que fue una reunión de las partes además de Cartagena, adoptó un tratado suplementario al protocolo de Cartagena sobre seguridad de biotecnología, que se conoce como protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur, sobre responsabilidad y compensación, fundamentalmente por daños que pudiera generar la liberación de organismos vivos modificados, ¿no? Tanto al ambiente como a la sociedad. Y al día de hoy tenemos la última COP-MOP, que fue la 8, que se llevó a cabo a la par de la COP13 de la Convención Parte de la Conferencia de las Partes de Biodiversidad en Cancún, la MOP 8 de Cartagena. Entonces, ahora sí, esta diapositiva que les pasaba al inicio, que hablaba de la 14ª Conferencia de las Partes, que es la que viene en Egipto, que a su vez va a llevar o va a acompañarse de dos COP-MOPs. La COP-MOP 9, si en Cancún se llevó la COP-MOP 8 de Cartagena, ahora seguiría la COP-MOP 9 y la COP-MOP 3 del protocolo de Nagoya, y ahorita entramos en esto que es el protocolo de Nagoya. Pero lo que quería yo es que conforme vayamos avanzando en la plática, ustedes vayan empezando a adentrarse en el uso de este lenguaje, que es el CDB, que es una COP, que es la COP 14, que es una COP MOP, ¿no? Que es Cartagena. Ahora vamos a ver qué son los instrumentos, otros instrumentos asociados. ¿Se acuerdan que les comentaba que en la COP MOP 5 se llevó a cabo en Nagoya y se acordó un protocolo que se llama ahora el Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación? Este es otro tratado internacional suplementario al de Cartagena sobre seguridad biotecnológica y ha sido abierto a la firma. Se adoptó en 2010 en Nagoya, se abrió a firma en 2011 y entró en vigor hasta 2018. Este año, el 8 de marzo, entró en vigor este instrumento. Solamente tiene 41 estados parte. Lo que me faltó comentarles, y me regreso a algunas diapositivas, es que
¿Se acuerdan que el Convenio de Diversidad Biológica tiene 196 estados partes? Vean cuántos estados parte tiene el Protocolo de Cartagena, que es un derivado, tiene 171. Esto quiere decir que hay 25 estados parte que forman parte del CDB, pero no del Protocolo de Cartagena. Esto es, no todos los países que ratifican una convención necesariamente se adhieren a un protocolo derivado. Este es el caso del Protocolo de Cartagena, ¿no? Y en este caso, en el Protocolo de Cartagena, la COP-MOP 5, donde se aprueba en Nagoya, Kuala Lumpur, este solamente tiene 41 estados partes. ¿Se acuerdan que hay 171 en Cartagena? Aquí hay solamente 41. Entonces, como pueden ver, no necesariamente los protocolos derivados suman a todos los que formaron parte o han ratificado el protocolo, o que diga la Convención Marco, por eso se llama Convenciones Marco, sino que pueden ser menos estados. Este es el caso de Nagoya, Kuala Lumpur. ¿Y qué es lo que hace este protocolo Nagoya, Kuala Lumpur? Bueno, establece cuáles son las medidas de respuesta que deben de adaptar los países en caso de daños a la diversidad biológica resultados por organismos vivos modificados. Y establece cierta flexibilidad en cuanto a enfoques reglamentarios y les permite a los estados parte aplicar legislación nacional que tengan, crea un entorno de confianza en el desarrollo y aplicación de seguros para la biotecnología moderna, y esto es particularmente relevante en países megadiversos como el nuestro, y lo que busca es prevenir la mitigación de daños, ¿no? Y ahora sí vámonos al otro gran protocolo derivado del CBD, que es el protocolo de Nagoya. También hablará Alejandro Calleja sobre ese instrumento, yo brevemente les platicaré. De este protocolo hay 105 estados parte de los 196, ¿no? O sea, hay 91 estados parte de la convención que no se incorporaron a este protocolo. Lo que sí es importante referir es que solamente los estados parte de una convención marco son los que pueden participar de la discusión y o firmar un protocolo o sea un instrumento derivado. En este caso, Estados Unidos o el Vaticano, que no han ratificado la convención, no pueden formar parte de ninguno de estos protocolos, pues porque no forman parte de la convención marco, ¿no? Este protocolo entró en vigor recientemente en 2014, el 12 de octubre, y solamente ha tenido 2 COP-MOPs. Ahora ya sabemos que es una COP-MOP, la conferencia de las partes de la reunión del protocolo, ¿no? Y en este protocolo lo que busca su objetivo es compartir los beneficios que se derivan de la utilización de recursos genéticos de manera justa y equitativa, contribuyendo a la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. Este se aplica a todos los recursos genéticos que están cubiertos por la Convención Marco y todos los beneficios que se deriven de la utilización de estos recursos. Habla de recursos genéticos, específicamente del uso del material genético o los productos derivados de la biotecnología asociada a ingeniería genética, del material genético de estos recursos biológicos, no al uso de los recursos naturales, que es muy diferente. Por ejemplo, si se hace una cesta o se hace un tejido de un material procedente de la diversidad biológica, eso no es uso de recursos genéticos. Uso de recursos genéticos es que esa misma planta tenga un gen que nos permite obtener una tintura y se sintetiza a partir de la proteína que se deriva de ese gen un colorante. Ese es el uso de recursos genéticos, ¿no? Entonces, hay solamente 2 COP-MOPs del protocolo de Nagoya, uno que se llevó a cabo en Nagoya, la primera en Corea, que fue en realidad también la COP12 de biodiversidad del convenio marco, y la segunda COP-MOP que se llevó a cabo aquí en Cancún en diciembre de 2016, en el marco de la 13ª Conferencia de las Partes. Nagoya tiene también una historia interesante de cómo se llevó a cabo. Desde el 98, ¿se acuerdan que ya en 95, 96 estaba hablando sobre organismos genéticamente modificados? En el 98 empezaron también las discusiones sobre qué estaba pasando con la transferencia
de los beneficios asociados a esos recursos genéticos y se dieron cuenta que sí se estaba haciendo un trabajo sobre cómo controlar la movilización de los organismos vivos modificados, pero esa movilización que podía enriquecer a unos no necesariamente generaba beneficios para el país de origen y mucho menos para aquellas comunidades que podían tener conocimientos adicionales asociados y o aquellas instituciones académicas nacionales que estuvieran generándolo. Y entonces, desde el 98 se empezó a desarrollar unos grupos de trabajo para discutir sobre cómo integrar esto en un protocolo que permitiera repartir y garantizar estos beneficios. Y así fue como se fue desarrollando en el año 2000 y 2002 una serie de reuniones como cumbres mundiales relacionadas con información de transferencia. En el 2002, que fue Río +10, allá en Johannesburgo, se empezó a adoptar mucho más fuerte una necesidad de los Estados partes por incorporar el tema del reparto de beneficios. Y así sucesivamente se fue sumando una serie de iniciativas que terminaron en varias consultas, de igual manera como se hizo para Cartagena, sobre qué proponían los distintos países y las distintas regiones integradas en Asia, África, América Latina, Europa Central y Oriental, sobre cómo abordar el tema del reparto de beneficios. Hubo grupos ad hoc que se establecieron desde el 2007, 2008, y las consultas terminaron en el 2009-2010. La COP10 de la Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica se integra por primera vez ya un documento que se presenta en Nagoya, y ese documento se abre a la firma y entra en vigor hasta 2014. Y eso es, grosso modo, también la historia de la Convención de Diversidad Biológica, del protocolo de Nagoya. Este protocolo ofrece más seguridad jurídica y transparencia a los proveedores de estos servicios, mejora la contribución y alienta, en cierto sentido, la investigación científica. Participan todos los proveedores de recursos genéticos, desde los pueblos originarios, los estados, los jardines botánicos, universidades, herbarios, los usuarios de los recursos. Hay puntos focales nacionales y autoridades nacionales responsables. Y en el caso mexicano hay distintos puntos focales nacionales. Por ejemplo, para el Convenio de Diversidad Biológica, el punto focal nacional son Cancillería a través de la Dirección General para Temas Globales, en este caso es Norma Munguía, y el secretario de Medio Ambiente, que es en este momento Rafael Paquiano, quien además preside la Conferencia de las Partes en este momento. La misma Semarnat tiene dos grupos de trabajo, uno para 8J, donde está la Unidad Coordinadora de Participación Ciudadana y Transparencia, y CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, tiene otra parte del 8J que tiene que ver con conocimiento tradicional. La transferencia de beneficios está en la Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales. Y la CONABIO tiene a su cargo el área técnica, que es como el equivalente, la parte del gobierno mexicano que va a las reuniones del SOPSTA, fundamentalmente, y a los distintos grupos de trabajo de taxonomía, plantas o información, están en la CONABIO. Y para el grupo ad hoc de áreas naturales protegidas es CONAMP, y para Cartagena es la CEBIOGEM. ¿Y qué está haciendo México ahora? Bueno, México ha trabajado una estrategia nacional sobre diversidad 2016-2030, que es la reciente, y es una forma de integrar las propuestas que se establecen desde los planes estratégicos hasta las metas de Aichi a nivel local, ¿no? Y está dividido en 6 puntos, ¿no? El primero tiene conocimiento, el segundo conservación y restauración, el tercero uso y manejo, el cuarto atención a factores de presión, el 5 educación, comunicación y cultura ambiental, y el 6 integración y gobernanza, que por cierto, integración es la gran bandera de México en el CBD. Implementación del protocolo Nagoya en estos días, a través de un proyecto que tiene el GEF con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Ya les platicará un poco más Alejandro Callejas. México está en proceso de elaboración una serie de protocolos bioculturales que son instrumentos que permitirán la implementación del protocolo Nagoya en pueblos indígenas, toda vez que son instrumentos
consuetudinarios que tienen en el caso mexicano efectos de ley para pueblos indígenas. Y bueno, desde 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Nagoya en octubre, y en diciembre de 2014 creó un grupo intersecretarial para la implementación de este protocolo. En el caso de Cartagena, no voy a ahondar porque va a haber una plática mucho más larga, pero también hay una serie de acciones que se han hecho en torno a Cartagena, y solamente comentarles que el 26 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Protocolo de Nagoya Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementaria del Protocolo de Cartagena, lo que implica que en México todos los instrumentos derivados de Cartagena, de biodiversidad biológica, Cartagena, Nagoya y Kuala Lumpur, forman parte de nuestro marco legal. ¿Cuáles son nuestros retos como país? Primero, pues esta estrategia nacional que hizo el gobierno mexicano, pues hay que adoptarlo y hay que apropiarlo, porque en realidad es un documento enunciativo que tiene pocos recursos presupuestales destinados ad hoc. A nivel subnacional hay pocos esfuerzos, aunque hay 27 estrategias subnacionales, o sea, estatales de biodiversidad. En realidad son documentos muy bonitos, pero que tienen poco de respaldo en términos de voluntad política manifestada en presupuestos. A nivel municipal hay prácticamente una nula participación en el tema, y es muy importante en el caso mexicano pues que se empiezan a implementar nuevas formas de acceder a la participación ciudadana en la toma de decisiones de la implementación de los protocolos. Esto es importante, ya lo ha visto Cartagena, en este caso CIOGEM, con algunas manifestaciones del Poder Judicial mexicano que los han obligado a hacer consultas públicas previas a las decisiones de liberar organismos vivos modificados, en el caso mexicano genéticamente modificados. Pero lo mismo pasa para Nagoya. Los protocolos bioculturales están diseñados en una lógica de participación ciudadana a través de reconocer las formas tradicionales de toma de decisiones de los pueblos indígenas y en algunos casos de las comunidades locales. Ese es uno de los grandes retos. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es que estas 20 metas de Aichi, que terminan ahora en 2 años, en el 2020, pasen y se migren hacia un objetivo más aparejado a los objetivos de desarrollo sostenible, que es al 2030. Entonces, seguramente una de las cosas que estaremos viendo en la próxima conferencia de las partes en Egipto y en la que sigue, la 15 que se da en China, es cómo se empatan estas metas de Aichi a un nuevo instrumento, unas nuevas metas que tendrán que ser actualizadas ad hoc a el compromiso multilateral global de 2015 adoptado, que se llama la Agenda 2030 o la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. En eso estamos ahorita. Cómo involucrar a la sociedad civil, no solamente a las organizaciones de la sociedad civil, sino a la academia, a las personas de a pie en las decisiones, es uno de los grandes retos que tenemos, y la Alianza Mexicana por la Biodiversidad está cubriendo un espacio que el Estado mexicano no ha logrado atender, que tiene que ver con construir y compartir capacidades en sociedad civil para que participen en las decisiones que se llevan a cabo en el marco de los órganos de decisión de la Convención de Diversidad Biológica. Y nosotros desde el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo celebramos mucho este tipo de iniciativas porque nos permiten acercarles esta información, y que ustedes, como personas de a pie, como parte de organizaciones de la sociedad civil, como parte del Estado, en cualquiera de los poderes o de los órdenes de gobierno en la Unión, puedan participar activamente, ya sea en las decisiones que se toman en el marco del CBB o en la implementación a nivel nacional de estas decisiones. Y con esto yo termino mi presentación. Gracias, Alberto. Vamos a dar unos 15 minutos para algunas preguntas. Entonces, si quieren ponerlas en el chat, por favor. Y también Alberto pues nos deja su correo por si quisieran escribirle directamente, pero vamos a dar este espacio para que puedan preguntar directamente.
También si alguien quisiera abrir directamente su micrófono y hacer la pregunta, adelante. Aló, aló. Hola, ¿te puedes presentar y Jorge decirnos Piedra. de dónde nos escribes, si nos escuchas? Pues soy Jorge Piedra, lo estoy escuchando de... ¿De qué? Pues no soy estudiante, trabajo en el gobierno, en la Auditoría Superior, pero pues me quiero encaminar al medio ambiente, mi carrera, entonces estoy tomando este webinar. Tengo una duda con respecto a las metas de Aichi. Del 1 al 4, ¿a qué se refiere? Porque tengo entendido que del 5 al 10 se refiere a los riesgos que hay, del 11 al 13 la biodiversidad y las especies, pero del 1 al 4 se me fue, no apunté. Bueno, voy a poner la diapositiva para que lo puedan ver en pantalla, pero del 1 al 4 tiene que ver con aspectos más de tipo social. Y el 1 es conciencia pública, 2 valorización, 3, o sea, cómo valoras la biodiversidad, cómo hacemos o internalizamos que la sociedad reconozca el valor que tiene la biodiversidad para el desarrollo de la sociedad en general y para la vida. El 3 son los incentivos, cómo a partir de esta concienciación, esta valorización, podemos desarrollar incentivos para conservar la biodiversidad o para reconocer sus valores. Y el 4 tiene que ver con producción y consumo sustentable, y eso está asociado con cómo en los procesos de producción se internaliza los impactos a la biodiversidad o los beneficios que puede tener esa producción para la biodiversidad. Y la otra es el consumo sustentable, que siempre que consumamos algo tenemos que estar claros que ese algo tuvo una producción que pudo impactar en algún lugar a la biodiversidad y que su desecho en sí mismo también puede generar un impacto. Hoy lo estamos viendo con la campaña que tiene el gobierno mexicano, que habían iniciado algunas organizaciones de la sociedad civil sobre plásticos, por ejemplo, o popotes, ¿no? Que nos permite generar una conciencia. Ese es un efecto, por ejemplo, ese es un elemento muy particular, es una campaña muy particular enfocada a la protección de la biodiversidad marina, por ejemplo, desde lo terrestre. Y tiene que ver con todos estos elementos: cómo generas conciencia pública, cómo valoras la biodiversidad, cómo estableces incentivos y cómo promueves un consumo sustentable. El caso de popotes es un caso pequeño, pero es un caso paradigmático de estos 4 objetivos de las metas 1 a 4 de Aichi. Gracias. Una es de Carla Ramírez. Ella dice: quisiera saber qué alternativas ves tú para fortalecer la aplicación del CBD y sus protocolos en México. Carla, yo pienso que lo más importante son 2 cosas. Una es que iniciativas como la Alianza Mexicana por la Diversidad sumen más actores, haya más personas y organizaciones que se adhieran a estas iniciativas, participen en este tipo de webinars para tener información. Eso es muy importante porque la información empodera a la acción. O sea, no necesariamente la acción depende de, pero sí la empodera. Y con información es mucho más fácil que pueda hacerse exigible a nivel subnacional, ya sea en municipios o estados o al gobierno federal, la implementación de medidas. Sin información es muy difícil que eso se logre. Y lo otro tiene que ver con la participación ciudadana. Y la participación ciudadana entendida como un derecho humano a tomar parte en las decisiones. Hay que exigir que haya espacios efectivos de participación ciudadana, institucionalizados o no institucionalizados. Institucionalizados me refiero a mecanismos como comités técnicos, consejos consultivos. Y ahí yo lo que propondría es que ustedes como ciudadanos se incorporen en estos espacios de participación ciudadana. Pero también existen otros que se pueden crear como observatorios ciudadanos que permitirían hacer control en la gestión del poder, del ejercicio del poder. Y ahí es importante porque uno de los temas que ha quedado ausente en la construcción de observatorios ciudadanos o de mecanismos no institucionalizados de participación ciudadana es la biodiversidad. Y ahí me parece que ustedes pueden tener un rol relevante, sumándose, creando iniciativas, promoviendo iniciativas, porque al final la implementación de estos mecanismos está sujeta o debería estar sujeta al escrutinio de la sociedad. Pero si la sociedad no está ejerciendo ese derecho que tiene de sancionar el ejercicio del poder,
es muy difícil que se pueda implementar. Y en lo personal, pues involucrarse con iniciativas locales de conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, en la Ciudad de México, yo recién me enteré que en el Huerto Roma, que muchos de nosotros conocemos, existen ya 2 cajas de abejas meliponas que están produciendo miel en el centro de la Ciudad de México, de especies nativas de México. O sea, incentivar ese tipo de iniciativas es muy relevante. ¿Por qué? Porque por muy pequeñas que parezcan, si se logra con éxito, pueden ser replicables a escala mucho mayor y eso conserva la biodiversidad. Y esos pequeños esfuerzos no saben lo valioso que son en términos de grandes impactos ya sumados, ¿no? Tenemos otra pregunta de Raúl desde Coacalco, México. Desde la sociedad civil, ¿cómo se puede participar en la aplicación de los protocolos de Nagoya? Y bueno, más bien serían las metas de Aichi. Sí, recuerdo que hay 3 protocolos, ¿no? El protocolo de Cartagena, que fue el primero, que tiene un suplementario que es Nagoya, Kuala Lumpur, y que está el otro que es el de Nagoya. Son los 3 protocolos o instrumentos derivados. Les recuerdo que hay una estrategia general. Esta estrategia tiene 5 objetivos, y de estos 5 objetivos se derivan las 20 metas, que son las metas de Aichi, que están pensadas para cumplirse en el 2020. ¿Cómo lograrlo? Yo ya les platicaba, involucrándose en espacios de participación. Hoy en día hay una convocatoria para el Consejo Consultivo Nacional del Sector Ambiental abierta en la página de Semarnat. Yo los invito a sumarse, pueden participar en ese Consejo Consultivo. Uno de los temas que aborda o abordará será la biodiversidad, y ahí pueden ustedes ejercer presión. Otra de las formas es buscando a organizaciones o a redes de organizaciones como la Alianza Mexicana por la Biodiversidad, que les pueden ofrecer información y decirles cómo involucrarse. Déjenme decirles que esta alianza participa en las reuniones de Montreal en el SOPSTA y lleva opiniones de sociedad civil y comparte las opiniones con la delegación mexicana, y la delegación mexicana ciertamente retoma lo que les manda la alianza. Súmense a la alianza y de esa manera ustedes pueden actuar directamente sobre las decisiones que se lleven a cabo en el CBD. Y Camilo Thompson de AIDA, ¿cómo se espera que México cumpla con las directrices AGUECON, el Código de Conducta Ética Taricagüe y las directrices voluntarias MOX-Custal? Es muy interesante, Camilo, porque esto en términos de la evaluación ambiental estratégica en proyectos de infraestructura, etcétera. A ver, estas directrices son voluntarias, para empezar. Y no son instrumentos derivados, sino que hubo grupos de trabajo, por ejemplo el 8J, básicamente ha sido el que genera estas directrices, que en estos 20 años ha generado una serie de ellos le llaman directrices, que son como unos criterios o lineamientos, que son algunas formas como los estados o las empresas pueden seguir algunas consideraciones para reducir los impactos negativos o las externalidades negativas derivadas de su actuación sobre los territorios y sobre las culturas, para proteger el conocimiento tradicional por una parte y la biodiversidad asociada por otra, ¿no? ¿Qué es lo que yo pienso que debería de hacerse? Pues primero difundirse que existen estos instrumentos. El tema es que ni siquiera se difunde, ¿no? O sea, hay muy pocos que conocen que existen estos directrices voluntarias, ¿no? Segundo, estas directrices voluntarias fueron construidas por grupos de trabajo en el marco del CBD. No necesariamente estos grupos de trabajo fueron grupos de trabajo abiertos, con amplia participación. Entonces yo lo que recomendaría es que sean referentes para que a nivel nacional pudieran construirse directrices específicas para las naciones o para cada una de las regiones de los países. No es lo mismo la Mixteca, por ejemplo, que la parte de la zona maya de Yucatán, que la zona seria. Entonces, para cada una región puede existir ciertos lineamientos y estos directrices pueden servir, pero habría que hacer algunos ajustes específicos. Entonces, primero yo recomendaría es que se dieran a conocer estos directrices con estrategias de comunicación más amplias. Segunda, se involucrara al sector de iniciativa privada, o sea, el mercado y el conocimiento de estas directrices. Se adoptaran algunas directrices como normas mexicanas, porque no pueden ser oficiales, pero sí como algunos lineamientos que pueden ser de interés. En México no existe la evaluación ambiental estratégica, Camilo, a nivel
legal, salvo en la Ciudad de México, que está reconocida como un instrumento política ambiental. Fuera de la Ciudad de México, en ninguna otra entidad federativa y tampoco en la Federación existe la evaluación ambiental estratégica como instrumento política ambiental. Ahí mi llamado es para que organizaciones como AIDA, de la cual tú formas parte, promuevan iniciativas de reforma legal para que se incorpore la evaluación ambiental estratégica en el marco legal nacional, para que en los procesos de planeación para el desarrollo se incorpore este instrumento, se aplique y desde la planeación para el desarrollo existe una evaluación ambiental estratégica. Como hoy no existe, pues no podemos hablar en ese sentido para México, y en el caso de las directrices yo creo que son un buen referente. No creo ni pienso que sean un documento acabado, puede ser ajustado a cada país o a cada región de país, se requiere difundir todavía más. Y yo creo que son un elemento sustancial para que organizaciones como ustedes también las promuevan en el marco de los grandes proyectos de obras como la gran carretera transísmica y vía férrea que se va a desarrollar, o el Tren Maya, o las grandes obras de infraestructura hidroeléctrica o solar o eólica que se pretenden también desarrollar, o las otras obras de infraestructura que se quieran hacer. Pues estas guías pueden ser de gran utilidad para los tomadores de decisiones y que ellos tengan un lineamiento sobre qué hacer para no violentar derechos humanos o la biodiversidad y el conocimiento tradicional, ¿no? Y José Arevalo dice que durante la COP sobre biodiversidad celebrada en Cancún, o sea la COP 13, México suscribió 4 decretos para declarar reservas de la biosfera Caribe mexicano. Sí, hay 4 efectivamente, lo cual lo colocó como uno de los pocos países que cumplir con la meta 11, sí. Sin embargo, hoy esas áreas no han instalado los consejos asesores, ciertamente. ¿Es posible agilizar la transición frente al gobierno mexicano a partir de lo que también dispone? Sí, claro. ¿Es posible agilizar la transición? Sí. Me parece que lo que estás refiriendo aquí es muy importante, porque México ha cumplido la meta 11 en papel. Y lo digo con todo respeto al gobierno mexicano, pero en términos operativos, la mayor parte de las áreas naturales protegidas no cuentan con programas de manejo, no tienen consejos asesores. Muchos de los consejos asesores no están operando de la mejor manera, además. O sea, no solamente es tener el consejo asesor, sino cómo funciona el consejo asesor. Nosotros hoy en día estamos desarrollando junto con la CONAMP una metodología de evaluación de la operación y la estructura de los consejos asesores de distintas áreas naturales protegidas, que esperamos poder poner en operación rápido para evaluar cómo están funcionando. Pero ciertamente no es suficiente con publicar decretos. Lo que hay que hacer es publicar decretos, establecer mecanismos de planeación participativa para elaborar los programas de manejo, establecer consejos asesores como instrumentos o espacios, más bien espacios de participación ciudadana efectiva de manera permanente y de coordinación interinstitucional y de órdenes de gobierno que actúa sobre territorio, que haga efectiva la conservación de esos espacios. Pero si hoy en día se están dando concesiones mineras, no solamente dentro de áreas naturales protegidas, sino se están dando en México concesiones mineras dentro de zonas núcleo de áreas naturales protegidas, pues tenemos un problema grave, ¿no? Entonces, efectivamente, no solamente hay que tenerlo en papel, sino que hay que demostrar como Estado mexicano que están llevando a cabo medidas de conservación in situ efectivas, como la protección y la conservación de esos hábitats y el involucramiento de las comunidades y las poblaciones que habitan esos lugares en las decisiones para conservar esa biodiversidad y sus hábitats. Eso último no está pasando, o no está pasando también en la mayor parte de las áreas naturales protegidas, y es algo que a nosotros como Naciones Unidas nos preocupa y nos ocupa. Estamos empezando a entender cómo están no funcionando para darle recomendaciones al equipo saliente, y esperamos al equipo entrante, para reconformar o reconfigurar los mecanismos y los espacios de participación ciudadana y que sea mucho más efectiva en la toma de decisiones. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Los invitamos a enviarle a Alberto otras preguntas que tengan. Ahí dejamos sus datos. Vamos a dar paso a la charla que nos va a dar ahora Alejandro Callejas. Después pasaremos con Natalie Campos, que también ya está por acá. Pero eso, vayan apuntando sus preguntas, y si no nos da tiempo de leerlas aquí, sin duda pueden mandarlas a los ponentes.